para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté. Amén. Dele otro gran aplauso al Señor, porque usted es bendición donde quiera que va. Le titulé el mensaje: ¿cómo obtener buenos resultados? ¿Cómo obtener obteniendo buenos intereses? Vamos a aprender esta noche cómo hacer crecer lo que ya tengo, cómo puedo tener buenos intereses en lo que ya tengo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice allí? Se lo volverá. Digan todos conmigo: volverá. Dile al que está a su lado: el bien que haces dándole al pobre, Jehová te lo devolverá. Escuche lo que dice la escritura: que el bien, o sea, darle a los pobres, es algo bueno. Eso bueno que yo hago dándole a los pobres, Dios me lo va a volver a pagar. Quiero leerte la versión al día de esta escritura. Como le ayudas al pobre, a Dios le prestas. Cuando le ayudas al pobre, ¿a quién tú le estás prestando? ¿A quién tú le estás ayudando? Y Él paga. Dios paga. ¿Cómo paga Dios? Admirables. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Su préstamo. La Biblia dice que cuando tú le prestas al pobre, cuando tú le das al pobre, ¿a quién le estás prestando? Yo se los voy a dar a Brian. Brian va a representar un pobre, una persona con una necesidad. Yo se lo doy. Pregunto: ¿de quién son esos 20,000 colones? Son míos, porque yo se los estoy dando a Brian, que es pobre. Pero ¿a quién se los estoy prestando? ¿A quién se los presto? Pero ¿de quién siguen siendo? Míos. ¿A quién se los estoy dando? No se los estoy dando a Dios. ¿A quién se los estoy dando? Al pobre. Él va a representar el pobre. ¿A quién se los estoy dando? Al pobre. ¿De quién son? Porque se los estoy dando al pobre, pero ¿a quién se los estoy prestando? Cuando Dios me los devuelva, Dios no me va a devolver los 20,000 que yo le di al pobre. Dios me los va a devolver con admirables, porque se los presté a Dios dándoselos al pobre. Dios me los devuelve, pero no me devuelve lo que yo di. Dios me lo devuelve con admirables intereses. Todo lo que tú le das al pobre sigue siendo tuyo, pero se lo prestaste a Dios. Pero la Biblia dice que Dios te lo devolverá con, a ver, ayúdeme, con. Diga al que está a su lado: Dios no se queda con nada. Dile: te devuelve lo que le diste al pobre, más los intereses. Eso es un principio de reino. Por eso, cuando yo descubrí esto, abrí Granero de Amor, porque no estaba pensando en los pobres, estaba pensando en usted. ¿Alguien me escuchó? Te estoy volando la tapa de los ojos con lo que te estoy diciendo. Yo no estaba pensando: ay, pobrecita las familias. No, porque si yo no les doy, habrá otra institución que les dé. Pero yo a usted le robaría la bendición de los intereses que Dios le va a dar por usted ser el que le da al pobre. No sé si me explico esta noche. Tu pastor piensa en ti dándole a los pobres, porque cuando tú le das la bolsa de arroz, la bolsa de frijoles, tú le estás prestando ¿a quién? Porque se lo estás dando a los, y Dios te devolverá lo que tú le prestaste a Dios dándose a los pobres. ¿Cómo te lo devolverá Dios? Entonces, ¿en quién estoy pensando? ¿En los pobres o en usted? Porque desobedece. Sencillo de entender, ¿no? Vamos a un poco más en esto. Proverbios 14:21.
Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez pidieron algo prestado? ¿Cuántos les molestó que les cobraran? ¿Por qué te molesta algo que era tu deber hacer? Escuche, el que debe no debe de pagar cuando lo llaman, porque nunca lo deberían de llamar. Él debería de llamar para pagar, porque él fue el que pidió. Ahora te voy a decir algo. Dios no se enoja que tú le recuerdes que él te debe, porque el que pide prestado es el que debe. Si yo te pido a ti prestado, yo a ti te debo. Por eso la Biblia dice: no pidas prestado, porque te conviertes en esclavo de al que tú le prestaste. Y la Biblia dice que cuando tú le das al pobre, ¿a quién estás prestando? Señoras y señores, Dios nunca se va a enojar de que tú le recuerdes que él te debe. No es como usted, que lo llaman y dice: me llamando esa jodida, yo voy a pagar cuando me da la gana. No, eso está mal. Usted no paga cuando le da la gana, usted paga cuando debe de pagar, porque usted fue el que pidió prestado. Un cristiano, y abro un paréntesis grande, no puede ser un mala paga, porque Dios, su Padre, no es un mala paga cuando te debe. No representes mal a tu papá en esta tierra no pagando lo que debes. Si el día de pago es 5, usted tiene que pagar a más tardar 5, y si no, ojalá 4. Entonces, cuando usted no paga, usted empieza a sacar el chorro de argumentos. Se enoja con quien confió en usted. Maldice a quien le dio lo que era de él y se lo puso en sus manos. Se enoja, se esconde y habla mal del que confió en usted. No sé si me explico. Pero papá nunca se va a enojar que tú le recuerdes que él te debe, porque tú se lo prestaste dándoselo a los pobres. Así que cada vez que tú llevas y traes a granero de amor, o al vecino, o a alguien que Dios te pone en su corazón que le des porque está pasando una necesidad, cuando tú vayas a orar, tú le puedes decir: Señor, vengo a pedirte que necesito la casa, el carro, aquello, y te recuerdo, Señor, que yo te presté a ti. Así que, Señor, estoy listo para que tú me des lo que yo te di prestado. No sé si me estoy explicando. Muchas veces la gente viene y le pide a Dios con lástima. A Dios se le pide con autoridad cuando uno camina en sus principios. Denle a los necesitados. La Biblia dice que Él nos va a devolver lo que nosotros dimos a los pobres. Ahora, mira lo que dice Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia, ¿de quién? El que tiene misericordia, ¿de quién es? ¿Será qué? El que tiene misericordia, ¿quién es? ¿Qué le pasa al que tiene misericordia, al que le da a los pobres? ¿Qué le pasa? ¿Será qué? Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa más que dichoso. O sea, tú eres un dichoso cuando piensas en los pobres. ¿Por qué? Porque el Señor te devolverá con intereses ¿qué? Admirables. Eres un dichoso. Por eso cada vez que hay una oportunidad en un pobre, Dios te está dando la oportunidad de que tú seas un dichoso, bienaventurado. Ahora te voy a enseñar algo poderoso aquí. Cuando tú le das algo a un pobre o algo a alguien menospreciando lo que tú le estás dando, tú estás pecando. Tú nunca digas: tome, para que se compre algo. No haga eso. Cuando des al prójimo menospreciando, pecas, dice la Biblia. En otras palabras, cuando tú vas a darle al prójimo, tú tienes que ser interesado en que el prójimo, lo que tú le das, le pueda ayudar y solucionar lo que está pasando. No simplemente menospreciarlo y decirle: tome, cómprese algo, tome. Porque dice la Biblia, dígale que está a su lado, la Biblia dice que el que le da a su prójimo menospreciándolo, peca. En otras palabras, cuando le vas a dar algo a alguien, sé interesado en que lo que le vas a dar supla la necesidad que tiene. Porque se lo estás dando ¿a quién? Se lo estás dando ¿a quién? ¿A quién se lo estás prestando? Se lo das al pobre, pero ¿a quién se lo prestas? Y Dios te lo volverá con.
Si Dios te lo va a devolver con intereses, sé interesado en que lo que tú le vas a dar a Dios, que le vas a prestar, le alcance al pobre que tú se lo estás dando. Yo soy uno que digo, el comestible de tal familia tiene hijos, tiene que ir cereal. Tal familia tiene bebés, tienen que ir pañales. Porque yo voy a ser interesado que esa familia, yo no diga, y me llene soberbia, ya le dimos a los pobres y lo que estamos dando no les alcanza para nada. Eso es dar menospreciando, peco por hacerlo de esa manera. ¿Qué tengo que hacer? Si voy a ayudar a alguien, tengo que ver que lo que le voy a dar le ayude a lo que está pasando. Porque a Dios se lo estoy prestando y con intereses mi papá me lo va a devolver. ¿Me estoy explicando? Deja que está a su lado principio de vida. Ahora, por ejemplo, si yo como tu pastor yo menosprecio no creyendo que lo que te enseño funciona, yo peco. Yo tengo que creer que lo que yo te estoy enseñando tú lo crees y que te va a funcionar. Pero cuando uno enseña y menospreciando que la gente duda de lo que uno enseña, uno está pecando. En otras palabras, cuando yo me paro en esta plataforma, yo estoy creyendo que lo que yo enseño tú lo crees y que por ende te va a funcionar. Porque si no, estaría menospreciando la misma palabra que Dios me está dando para darte. Quiero enfocarte esto en una historia. La Biblia dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel porque porque Pilato lo había matado, lo había metido a la cárcel. Entonces la Biblia dice que Juan el Bautista llama a alguno de sus discípulos y dice: hágame un favor, vayan, pregúnteles si Jesús es el que había de venir o tenemos que esperar a otros. Entonces ellos se van donde está Jesús. Jesús estaba ahí con sus discípulos, se acerca y dice: maestro, somos discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista nos manda a preguntar si tú eres el Cristo o debemos de esperar a otro. Yo quiero que veamos en Lucas capítulo 7 verso 22 la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos ¿qué? Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son. Y quiero que todos leamos la última parte, por favor. ¿Y a quiénes? ¿Qué hay que hacer con los pobres? ¿Anunciar qué? ¿Anunciar qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes hay que anunciar el evangelio? Muy bien. La Biblia dice que cuando ellos llegan, Jesús empezó a sanar enfermos. Dice la Biblia que Jesús empezó a hacer que los ciegos vieran, que los cojos anduvieran, que los leprosos fueran sanados, que los sordos oyeran, que los muertos resucitaran. Él empezó a hacer. ¿Por qué? Porque el evangelio se ve y el evangelio se oye. Dígale que está a su lado: el evangelio se ve y el evangelio se oye. Entonces, un milagro te hace ver el evangelio, pero una enseñanza te hace oír el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Va de nuevo. Un milagro te hace ver el evangelio, pero una enseñanza te hace. ¿Por dónde entra la fe? ¿Por lo que veo o por lo que oigo? Todo lo que tú llegues a ver en el evangelio fue producto de lo que tú oíste de ese evangelio. Cuando tú aprendes a oír el evangelio, tú vas a poder ver el evangelio. Por eso Jesucristo dijo que a los pobres no se les tiene solamente que dar comida. Ellos necesitan oír del evangelio, porque el evangelio los va a sacar de su pobreza. Porque la palabra prospera. Por la palabra nosotros prosperamos, porque la palabra nos saca adelante en la vida. Pero tú necesitas creer a lo que escuchas para luego ver lo que escuchaste que te suceda. En otras palabras, quiero que le vuelvas a que a tu lado y dígale: todo lo que tú creas lo verás. ¿Qué es lo que uno va a ver? Lo que uno cree. Por eso Jesucristo dijo: a los leprosos los limpio, a los muertos los resucito,
A los ciegos les doy la vista, a los sordos les abro los oídos, y a los pobres les anuncio el evangelio, porque cuando crean al evangelio saldrán de su pobreza. ¿Alguien me escuchó hoy? Dígale que está a su lado, la palabra prospera. Porque el pastor Randall se para aquí y dice: un año que estuve. Yo conocí al pastor Randall cuando literalmente no tenía nada en que él pudiera apoyarse para suplir el sustento de su familia. Pero cuando él empieza a escuchar la palabra de esfuerzo, de valentía, él empieza a creer en algo que hoy está viendo. Pero primero tuvo que creer a lo que, porque cuando creo a lo que oigo, podré ver que lo que oí me sucedió. ¿Qué hay que hacer con los pobres? Anunciarles el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que hay un Dios proveedor, que hay un Dios que te puede sacar de la pobreza. Pero ¿cómo hago yo para que un pobre crea en el evangelio que yo predico? Se lo enseño con mis obras, y diciéndole: el Señor te puede sacar de donde estás, pero aquí hay una bolsa de arroz, de frijoles y de leche, de que el Dios que yo predico me prospera tanto para yo darte lo que tengo. Y así como un día hoy te estoy dando lo que tengo, mi Dios te va a ti a multiplicar y bendecir, para que tú salgas de tu condición y luego vayas y le des a otros como Dios lo hizo conmigo. Dios te quiere prosperar, no para que tengas la casa del año, para que tengas el carro de lujo, para que vista. Dios te quiere prosperar para que tú seas un testimonio que el evangelio saca adelante a la gente en todas las áreas de su vida. No solo los sanas, no solo los liberta, sino que también los prospera. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué Jesús lo seguía una gran multitud? ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Cuando hay sanidad de enfermos van a haber multitudes. Por eso, líderes de grupo, oren por enfermos y hagan sus campañas de sanidades en sus grupos. Sus grupos se llenarán, porque donde hay fe para orar, habrá unción para sanar. ¿Me escucharon? Donde hay fe para orar por enfermos, habrá unción para sanar enfermos. No es si tienes el don o no, es si tienes la fe para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ponga las manos sobre los enfermos y ellos. 3. Y muchos, de esos enfermos vendrán pobres. Y a los pobres, ¿qué hay que hacer? Anunciarles ¿qué? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Después de que Jesús vio una gran multitud por la gente que era sanada, se fue a un monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿cuánta gente había venido? Gran multitud. Se volvió y le dijo a uno de sus 12, a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él decía esto ¿para qué? Para probar a Felipe. ¿Por qué? Porque él sabía que era lo que había de qué, de hacer. Pregunto: Jesús sanó a la gente lo seguía, pero ahora Jesús, ¿qué quería hacer con la gente? Darles de qué, de comer. Porque el evangelio es ocuparse de las necesidades que la gente tiene cuando le cree al Señor. Si nosotros predicamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, pero no lo evidenciamos, no lo mostramos, nuestras palabras carecen de actos. Y Jesús dice: mire, esta gente tiene 3 días de estar aquí conmigo, miles me siguen, y se vuelve y le dice: Felipe, vení acá. A esta gente que le comer. Jesús se ocupó de llenar la panza a los que creen. ¿Tú le crees al Señor? Él va a ocuparse de suplir tu necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. ¿Por qué les iba a dar de comer a esa gente? ¿Por qué? Porque ellos lo seguían, porque le creían.
¿O no dice la palabra: busca el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas en la comida y el vestido? Jesús lo que estaba haciendo en este pasaje era evidenciar que en que busca el reino le será añadido lo que necesita. Ahora veamos cómo Dios hace esto, cómo Dios suple a los que buscamos el reino. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, esa era la plata que tenían, 200 denarios. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene ¿cuánto? 5 panes y ¿cuántos? 2 pececillos. Pero en la mente natural dice: mas ¿qué es esto? ¿Para cuánto? Para tantos. Señoras y señores, Jesús mostró la unción para sanar, pero ahora quería darles una enseñanza a sus 12 para renovarles su manera de pensar. De que cuando uno busca el reino, yo quiero que me mire aquí para decirle esto de corazón. Míreme aquí para decirle esto. Uno debe buscar el reino no solo para recibir cosas espirituales, porque en el reino Dios nos da cosas materiales. Busca primeramente el reino de su justicia y todas las cosas serán. En el contexto de qué estaba hablando: de la comida, el vestido y la bebida. Pues qué vestiremos, qué comeremos o qué beberemos. El Señor dijo: los gentiles se preocupan de esas cosas, mas ustedes busquen el reino. Jesús le estaba diciendo: yo ya los sané, ya les sané de sus enfermedades, pero ahora quiero hacer algo con ellos. ¿Qué es lo que quiero hacer con ellos? Darles de comer. Dales el pan que necesitan. Ahora, ¿cómo Jesús hizo el milagro? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Verso 10. Entonces Jesús hizo recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Y comían ¿cuánto? ¿O cuánto necesitaban? ¿O cuánto querían? Pregunto: ¿el Señor te puede dar solo lo que necesitas o te puedes dar lo que tú quieres? A ver, lo que yo quiero. Ahora, quiero que me ayuden. ¿De dónde sacó Jesús los peces y los panes para multiplicarlos? ¿De dónde? De un muchacho, míreme aquí, que tenía para él, pero lo que era para él no alcanzaba para todos. Entonces él tomó una decisión: me desprendo de lo que es para mí, para que de lo que es para mí Dios lo pueda usar para los demás. Cuando tú te desprendes del egoísmo, Dios te va a usar para bendecir a miles de personas. Ahora, pregunto, aquí viene algo poderoso, una revelación. Atención. Jesús agarra los peces y los panes, ¿y qué hizo? ¿Oró por ellos para que Dios los multiplicara, o los levantó y dio gracias? El poder de la gratitud. Es más, yo quiero que todos lo leamos. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. El poder de la gratitud es el factor multiplicador de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Oró para que se multiplicara o dio gracias? Si tú dejaras de orar tanto por lo que quieres y empezaras a dar gracias por lo que tienes, ya Dios hubiera multiplicado lo que tienes para darte lo que no tienes. Cuando yo entendí esto, dije: Señor, yo voy a caminar en el poder de la gratitud, porque el poder de la gratitud
potencializa las bendiciones que ya Dios me ha dado. ¿Y sabe qué me dijo Dios hoy en la mañana? Hijo, muchos en lugar de darme gracias por lo que tienen, viven infelices por lo que no les he dado. Por eso agarrar su comestible, arroz, frijoles, lechuga, leche, no sé, y decirle: Señor, gracias, tú me has bendecido tanto, tú me has dado tanto, que soy aquel muchacho de panes y peces. Hoy no te doy panes y peces, pero sí te doy arroz, frijoles, atún, sardinas, galletas, no sé, Señor, eso, y te lo voy a dar a ti en tu casa, para que tú, Señor, des gracias y multipliques y bendigas, y la gente come y sepa que a los pobres les es anunciado el evangelio con las bendiciones que tú me has dado a mí también. Pero cuando tengo la mentalidad de egoísmo, difícilmente va a prosperar. Vuélvase al que está a su lado y dile: aprende a dar gracias. Dile que está a tu lado: da gracias por todo, y verás cosas estancadas comenzar a multiplicarse. Levantando, Dios, gracias. Yo me imagino, pongámonos en la escena, aquel chiquillo viendo a Jesús dar gracias con lo que él le había dado. Y yo dije: Señor, de mi boca siempre escucharás gracias, pero te mostraré las gracias dándole a aquellos para que yo te preste a ti, y te daré gracias porque recibiré los intereses de lo que yo te estoy dando. Principios de vida, hermano, la gratitud. Principios de vida, despojarse el egoísmo. Principios de vida, no ser un mal agradecido, sino ser una persona agradecida. Mire cómo termina la historia. Vámonos al versículo 12, por favor. Y cuando se hubieron saciado los 5,000 más hombres y mujeres, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron. ¿Cuánto llenaron? 12 cestas de pedazos, que de los 5,000 panes de cebada sobraron a quienes habían comido. Les dieron cuanto querían, se saciaron y sobró. Y Jesús dijo: recojan de lo que sobró. Pregunto: ¿creen ustedes que el muchacho comió, se sació y vio cómo sobró de lo que él le dio al Señor para que otros comieran? La Biblia dice que debemos de dar sin menospreciar al pobre. Yo creo, hermano, que si yo le lleno la alacena a alguien, mi alacena no estará vacía nunca. Yo creo que si yo le doy un par de zapatos a alguien, a mí nunca me faltarán zapatos. Ese muchacho se despojó de lo único que tenía para que en las manos del Señor otros comieran. Pero hoy muchos de ustedes, por ejemplo, sus diezmos y ofrendas, mucha gente come gracias a sus diezmos y ofrendas. ¿Qué comen? Palabra. Comen palabra en una silla, con una electricidad. Porque a los pobres les debemos decir que el Dios que tú y yo tenemos no solo los sana y los liberta, sino que los saca de la pobreza. Pero quiero terminar leyéndote lo que dice Proverbios, capítulo 28. El altivo de ánimo, el orgulloso, anda buscando pleito, enojándose por todo. Mas el que confía en Jehová, ¿qué le pasa al que confía en Jehová? Prosperará. Hermano, confíe con todo su corazón que lo que el Señor dice funciona. Si usted sabe que en su casa o al vecino hay alguien que tiene alguna necesidad, o tengan siempre en la lista suplir necesidad a alguien. ¿Sabe por qué usted tiene que prosperar mucho? ¿Sabe por qué? Para que usted le dé trabajo a la gente y supla su necesidad laboral.
¿Saben que la forma más digna de ganarse el dinero es a través del trabajo? Y yo le digo, Señor, todo aquel que en mi iglesia tenga sueños de tener negocios, dale negocios para que ellos le den trabajo y suplan la necesidad de trabajo que muchas personas hoy tienen en mi país. No solo para que tengan los sueños que ellos desean, sino para que a través de ellos muchos puedan alcanzar los sueños que vieron imposibles. Y cuando a mí alguno me dice, pastor, es que mi sueño es, vaya, dele, entrele duro. No es que usted le va a producir beneficios a otras personas. Vaya, prospere, crezca, haga sus sueños realidad, porque a través de tus sueños muchos serán bendecidos. Pero hay que despejarse el egoísmo. Saber que si Dios a mí me quiere dar mucho, es porque está pensando que a través mío muchos serán beneficiados. Yo me imagino que cuando el muchacho, la mamá le estaba preparando la merienda, le dijo, papito, tome, si usted va a andar siguiendo a Jesús, mire que a veces Jesús son días de milagros. Tome, llévese esto para que no le haga falta a usted. Y tal vez el muchacho sintió como la hermana sintió despojarse de aquella ofrenda. Y Señor, pero esto es para comer yo y tan poquito. ¿Sabe qué me dijo el Señor un día? Hijo, cuando lo que tienes no te alcanza, dámelo a mí. Porque en mis manos se va a multiplicar, mas en tus manos se va a perder. Dámelo. Entonces, ¿cómo se lo doy a Dios? ¿Se lo doy en un altar? ¿O se lo doy a un hermano que sí le va a alcanzar? Tal vez 1 millón a mí no me alcance para algo, pero a una persona le puede alcanzar para mucho. Mejor se lo doy a esa persona. ¿Por qué? Se lo estoy prestando a Dios, y Él me lo tiene que devolver con intereses. Pero a veces el egoísmo, no, 20,000 pesos son mucha plata. Los 20,000 pesos son valiosos en las manos de quien son puestos. Le voy a dar un consejo. Piense lo que digo. Cuando usted tiene poca plata, los inquitos los anda viendo cómo los alza. Pero cuando tiene mucha, tiende a menospreciar los inquitos. Eso se llama mala mayordomía. Tengas mucho, tengas poco, eres tú el que le da el valor al dinero. Venir a sembrar el dinero en el altar o dárselo a los pobres es darle valor a lo que Dios te ha dado. Yo quiero educar una iglesia que viva los principios del reino, porque vivimos y queremos irnos al reino de los cielos cuando muramos. ¿Y sabe qué me da cólera? Y abro mi corazón. Mucha gente que quiere ir al cielo, pero que no vive en esta tierra como el cielo manda. Yo quiero ir al cielo cuando me muera, pero no me da la gana vivir como el cielo dice que hay que vivir en la tierra. Pero cuando me muera quiero ir al cielo. Eso es como diga, mami, te amo, pero no te hago caso. O le diga al esposo, esposa, mi amor, tú eres la mujer de mi vida, pero ando con otras. Si me amas, me honras y me obedeces. ¿Sabes qué te dice el Señor? Si me crees, me obedeces. ¿Y sabe qué termina diciendo la palabra en el verso 26? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será ¿qué? Librado. 27, leámoslo todos en voz alta, por favor. 1, 2, 3. El que da al pobre no tendrá. De nuevo, leámoslo todos una vez más. El que da al pobre no tendrá. ¿Sabe por qué no va a tener pobreza el que le da al pobre? Porque se lo prestó a Dios y Dios se lo devolverá con admirables intereses. Por eso jamás serás un pobre, porque se lo diste a Dios y Dios te lo devolverá más de lo que tú le diste. En Dios